Bienvenido a tu nueva receta y muchísimas gracias por darle clic a este video. Así que te voy a mostrar cómo hice estas súper deliciosas habichuelas blancas guisadas. Así que empecemos con el paso a paso y los ingredientes. Pues vamos a empezar inmediatamente. Ya mis habichuelas están blandas, así que yo la dejé reposando media hora en agua y luego la llevé al fuego y la dejé hervir y aquí están sumamente blanditas y listas mis habichuelas. Así que ahora te voy a mostrar los demás ingredientes que vamos a necesitar. Pues aquí te voy a mostrar los demás ingredientes. Aquí tengo mi calabaza o mi auyama como tú la conozcas. Esta está frisada porque yo la corto, la pico y la coloco en la nevera para que no se me dañe y me perdure más tiempo. Estaré utilizando mi cebolla blanca. Tú puedes utilizar cebolla roja o la que tú prefieras o la que tú tengas. En este caso vamos a utilizar lo que siempre tenemos y quiero compartirte una opción. Tengo aquí ajo, tengo este caldo de pollo. Si no quiero utilizar el caldo de pollo, voy a utilizar tu adobo, tu sazonador de tu preferencia. Tengo pasta de tomate y tengo aquí un pimentón verde porque este también es el que tengo y vamos a utilizarlo. Aquí los ingredientes van a variar mucho de tu gusto y a veces de lo que tenemos en la nevera. Así que estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer estas súper deliciosas habichuelas. Siempre recordarte que debajo te dejo exactamente todos los ingredientes. Pues vamos a empezar fácil y sencillo. Vamos a colocar un poquito de aceite y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a sofreír un poquito nuestros ingredientes uno por uno. Nuestra cebolla, nuestro ají pimentón, que aquí yo tengo, voy a utilizar el verde, el que tú prefieras. Si quieres utilizar ají canela, luego vamos a colocar nuestro ajo. Siempre recordarle que trato de compartir varias formas de hacer habichuela. Hay miles y maneras de hacer habichuelas, así que en este punto te quise compartir esta manera. Aquí voy a colocar aquí mi caldo de pollo. Vamos a desmenuzarlo bastante bien y lo que vamos haciendo es que vamos a ir sofriendo un poquito por alrededor de 3 minutos, moviendo constantemente para que estos vegetales se vayan cocinando un poco y vayan soltando ese sabor y ese gustico que le va a dar a estas habichuelas. Aquí en el momento vamos a colocar entonces nuestra pasta de tomate y seguimos moviendo constantemente porque queremos que todo esto se vaya cocinando un poquito para entonces ir agregando nuestras habichuelas. En este punto a mí me gusta agregar un poquito de líquido de la misma habichuela para disolver un poco mi pasta de tomate porque a veces no me gusta que la pasta de tomate empiece a quedar residuo en las habichuelas. Eso para mí no me gusta y más específicamente en estas blancas que son a veces un poquito más fácil de ver si te queda la salsa o la pasta de tomate no muy bien disuelta. En este caso vamos a colocar un poquito de agua de la misma habichuela y vamos a dejar ahí que eso cocine por 2 o 3 minutitos moviendo constantemente para que esos sazones que estén aquí se vayan concentrando y vayan soltando ese rico y sabor. Ya pasado el tiempo entonces llega el momento de agregar nuestras habichuelas. Como te dije, estas habichuelas yo las dejé reposando media hora en agua, luego la llevé a hervir por alrededor de más o menos como 20 minutos, así que va a depender mucho el fuego o el tipo de habichuela que tú estés utilizando. En este punto ya aquí vamos a colocar nuestras habichuelas y también vamos a agregar entonces nuestro restante de los ingredientes que nos falta. Como tú puedes ver aquí, nos falta más cantidad de agua, así que te recomiendo ves colocando la cantidad de agua de acuerdo a la cantidad de habichuela que tú estés utilizando o vayas a hacer. En este punto voy a colocar entonces aquí mi calabaza o mi auyama como tú la conozcas y también voy a agregar aquí mi cilantro y luego esto lo vamos a dejar aquí reposando y cocinando tranquilamente hasta que tú veas. Como te digo, aquí tú ves que hace falta un poquito de agua. Yo voy a agregar 2 tazas más de cantidad de agua que me hace falta a mí, así que muchas recomendaciones en este punto porque si tú le dejas bastante líquido o agua a tus habichuelas, en este caso no tendría que agregar más agua en este caso como yo lo hice aquí, porque también dependerá también la cantidad de auyama que tú quieras colocarle a tus habichuelas. Ya después que lo tenemos aquí lo vamos a tapar y lo vamos a dejar ahí a fuego medio bajo para que estas habichuelas se vayan cocinando y vaya tomando un poco más de consistencia. En este punto lo dejamos aquí cocinando.
Y como el tiempo pasa rápido, mira este burbujeo que tienen estas ricas habichuelas. Ya esto está casi listo, pero vamos a hacerlo poco por poco, no te desesperes. En este punto ya mi calabaza o mi auyama están listas. Esta es la forma que quiero compartirlo con todos ustedes. Esto lo que yo voy a hacer aquí es que lo voy a retirar, la vamos a retirar, la vamos a licuar y luego lo vamos a colocar nuevamente. En este punto yo le retiro toda la calabaza o la auyama, luego la licúo, entonces luego la paso por este colador. Todo va a depender también del tipo de auyama que tú estés utilizando, porque a veces la auyama tiene un poquito como sería como una fibra y entonces eso te quedaría en la habichuela. En el caso mío, a mí no me gusta sentir ese tipo de textura de las auyamas. Si tú quieres hacerlo este paso, si no, simplemente lo licúas y lo vuelves a colocar en tu habichuela, simple y sencillo. Así que te dejo siempre dos opciones para que tú optes como quieres hacer tus deliciosas ricas habichuelas. Ya después que esto lo hemos pasado por nuestro colador, nuestras auyamas, en este punto siempre ve probando tu sal. A mí me hace falta un poquito más de sal, pero lo voy a dejar ahí hasta que hierva un poquito más, porque recuerda que ya hemos licuado nuestras auyamas y ya después que tú licuas las auyamas también, entonces te faltaría un poquito más de sal. En este punto ya a mí me hacía falta un poco más de sal. Coloco mi sal, vamos a seguir probando y vamos a dejar ahí que vaya tomando un poquito más de consistencia. En este punto tapamos y dejamos moviendo ahí un poquito de vez en cuando para que no se nos vaya a pegar nuestro fondo. Y luego ya casi ahorita más adelante te voy a mostrar que vamos a empezar a retirar también todos estos vegetales. Si a ti no te gusta sacarle todos estos vegetales, lo puedes dejar y perfectamente te van a quedar súper deliciosas tus habichuelas. Pues ya pasó el tiempo, ya mis habichuelas están listas, casi 2 minutos solamente. Ya ahora llegó el momento, entonces como te dije, que voy a retirar todos estos vegetales, porque a mí en el caso no me lo como así y no lo quiero dejar en mi habichuela para que se me vea mucho más bonita. Y como te digo, como no me lo como así, lo puedes dejar. Si a ti no te gusta sacárselo, pues ya simplemente le dejas así, las retiras del fuego y ya tus habichuelas estarán casi listas. Pues ya llegó el momento de servir de estas deliciosas habichuelas blancas y mira cómo quedaron. Están al punto a mi gusto, así que espero que a ti también te guste esta receta y que la hagas y que te queden sumamente deliciosa y exquisita y que puedas acompañarla con lo que tú prefieres. En este punto siempre te digo que trato de compartir la forma en que realizo cada receta y espero que te sigan gustando estas y todas las demás. Así que dale el toque especial a tus habichuelas blancas guisadas como tú prefieres. En este caso quise compartir esta forma, pero yo sé que hay mil maneras de hacer habichuelas blancas guisadas o cualquier tipo de habichuela. Así que esta es la que quise compartir con todos ustedes. Así que espero que les guste y nada, nos veremos en otra próxima receta. Siempre verifica al final del video que te dejo opciones que puedes acompañar con estas ricas habichuelas blancas guisadas. Así que bye, hasta la próxima y espero que te gusten. Ricas, deliciosas habichuelas. Bye.